nada, nos han dado el permiso para volver a ello. Pues nada, continuamos y a mí solo pues, me toca el placer inmenso de presentar a la ponente Martina Azcárate Fernández. Yo creo que todos la conocéis. Es una mujer, más allá del currículum que lo tengo y no lo he traído porque no lo voy a leer, es una mujer que yo solo quería decir de ella que, pues, bueno, por supuesto, es la directora general de tributos del Gobierno de La Rioja, es la autora de empujar la ley de mecenazgo. Es una satisfacción inmensa para todos los que hemos colaborado más o menos en que esta ley salga adelante y que se vaya reforzando. Pero yo diría de ella una cosa, y es que ella viene de la agencia tributaria, ha sido administradora de Calahorra y de Haro, pero todos la conocemos porque era la persona, y sigue siendo la persona más dispuesta en el servicio de información de gestión tributaria de aquí, de la antigua calle, actual calle, de Logroño, y era la bomba cuando estaba allí, porque nunca te decía que no. Siempre te decía, como máximo, cuando no sabía, las pocas veces que no sabía contestarte, te decía, déjame un par de días. Y eso, evidentemente, pues, dice mucho de ella y de su obsesión y su compromiso con el servicio público. Yo solamente quería decir eso. Tenemos 3/4 de hora y lo único, si hay alguna pregunta, yo creo que sobre la marcha, ¿te importa que te interrumpan? Casi mejor porque ella después se tiene que marchar con cierta rapidez. Gracias. Bueno, gracias Ernesto y gracias a la Fundación Caja Rioja por contar conmigo para contaros la ley de mecenazgo. No hagáis caso a todas las cosas que ha dicho Ernesto sobre mí, porque bueno, eso puede hacer que vuestras expectativas estén tan altas que yo no sea capaz de cubrirlas. He venido a explicaros la ley de mecenazgo de La Rioja porque he llegado tarde, pero he visto que ya Ernesto estaba hablando de algo de la ley de mecenazgo estatal. La ley de mecenazgo de La Rioja hay que verla en su realidad, es decir, el Gobierno de La Rioja en materia tributaria, el Gobierno de La Rioja, como cualquier otra administración autonómica de régimen común, tiene competencias limitadas y entonces dentro de las competencias que tiene puede regular beneficios fiscales, ¿de acuerdo? No puede, por ejemplo, no tiene competencias en impuestos sobre sociedades, que cuando he llegado, Ernesto estaba hablando de la deducción de producciones cinematográficas, que es en el impuesto sobre sociedades, y realmente, bueno, pues es, yo creo, en el impuesto sobre sociedades donde se establecen los mayores, o sea, donde se pueden obtener los mayores beneficios fiscales, o a través de las empresas que tributan en el impuesto sobre sociedades, donde se puede obtener la mayor financiación para relativa al mecenazgo. Pero bueno, como digo, con las competencias limitadas que tiene el Gobierno de La Rioja, vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿De acuerdo? En primer lugar, decir cuáles son las modalidades de mecenazgo que contempla la ley de La Rioja. Contempla los donativos y donaciones, como la ley de mecenazgo estatal, cesiones de uso y contratos de comodato. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una persona que tiene un local y se lo cede a una asociación para que lo utilice como sede, por ejemplo. O convenios de colaboración empresarial que vienen definidos como tales en la ley de mecenazgo estatal. También que sepáis que la ley de mecenazgo estatal se está revisando y que esperemos que mejore los beneficios fiscales existentes en la actualidad. Pero de eso no os puedo hablar mucho más. Y luego contempla también como posible mecenazgo la constitución de fundaciones o aportaciones al fondo fundacional de una ya existente.
Aquí se establecen deducciones tanto en patrimonio en el impuesto sobre el patrimonio por este concepto, como en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo he puesto más grande porque digamos que es como una novedad respecto a la ley estatal, que no lo contempla expresamente como una modalidad de mecenazgo. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de mecenazgo? Pues lo he dividido en entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas y otros. Dentro de las entidades sin ánimo de lucro, pues tenemos lo que ya contempla la ley estatal, que es las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, las federaciones deportivas y federaciones de entidades sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Que eso ya las contempla la ley estatal, pero la ley autonómica incluye también como posibles beneficiarias de mecenazgo las asociaciones no declaradas de utilidad pública y que estén inscritas en el censo que está a punto de aprobarse en La Rioja. Se va a aprobar mediante orden del consejero de Hacienda, ¿de acuerdo? Y ahí se tendrán que inscribir aquellas entidades que no están inscritas en ningún otro registro, como las fundaciones ya tienen su propio registro. Las asociaciones de utilidad pública están en el registro de asociaciones y están declaradas de utilidad pública, ya lo sabemos. Pero estas que no tienen la utilidad pública nos presentarán un proyecto en la Consejería de Hacienda y tras el análisis de ese proyecto se les inscribirá en el censo. Esto tiene un motivo. Hay muchas asociaciones que no tienen infraestructura para poder obtener la utilidad pública, o en los primeros años de su funcionamiento, me parece que es hasta el tercero, no pueden solicitar la utilidad pública, ¿no, Ernesto? Sí. Bueno, pues en los primeros años de funcionamiento no pueden solicitar la utilidad pública, pues para que tengan esta vía, digamos. Y todas estas entidades, lo que sí, como estamos hablando de la ley de mecenazgo de La Rioja, pues queremos que, la ley exige que estén domiciliadas en La Rioja, pero también permite que sean beneficiarias de mecenazgo las delegaciones en La Rioja de otras que sean de ámbito nacional. Podemos poner el ejemplo de Cruz Roja, que tiene una delegación en La Rioja, ¿de acuerdo? En cuanto a las administraciones públicas, aquí no tenemos ningún problema. Quienes pueden ser beneficiarios de mecenazgo, ¿no? El Gobierno de La Rioja y todos los organismos de su sector público, y también las entidades locales, que creo que hay algún ayuntamiento también por aquí que está entre los presentes. Sí, veo que alguien quiere hacer una pregunta. Un segundo, que te pasan el micrófono. Buenas. En relación al apartado justo que acaba de comentar sobre las entidades que no están todavía declaradas de utilidad pública, no sé si existe algún modelo para poder solicitar en Hacienda pues, el poder entrar en ese censo. Como digo, lo vamos a aprobar en diciembre. En diciembre lo tendréis publicado en el BOR. Si no es en diciembre... Pero no hay una página específica donde tengas que... Estará en nuestra página web. Vale. Pero va a estar aprobado en el BOR y estará en nuestra página web un enlace para poderlo cumplimentar. En su día, cuando se apruebe, intentaremos darle la máxima difusión posible. No obstante, me lo apunto y precisamente puedo hablar con la Fundación y a los presentes cuando esté aprobado, pues os podemos pasar toda la información. Lo voy a apuntar porque si no se me olvida. Me comprometo a ello, de verdad. No os digo dadme 2 días, como dice Ernesto, que solía decir, porque no sé lo que nos va a costar.
Bien, en universidades y otros, pues están las universidades públicas o privadas de La Rioja, sus fundaciones y colegios mayores, institutos, centros de investigación, centros superiores de enseñanza artística. O sea, veis que, digamos que dentro del sector público, pues yo creo que si lo vamos viendo, están todos los... todas las entidades que existen en La Rioja. Pero hay otra, digamos, novedad respecto a la ley estatal, y es que permite el mecenazgo a personas privadas, ¿de acuerdo? Bueno, sería algo similar también a lo que ha comentado Ernesto de la deducción de las producciones cinematográficas. Y es que pueden ser beneficiarias de mecenazgo, por un lado, las personas físicas que que se inscriban en nuestro censo presentando un proyecto que parezca que puede ser digno de mecenazgo, a través de una deducción a través de actuaciones de micromecenazgo. Y esto os lo voy a explicar más detenidamente, pero primero también os digo que también pueden ser objeto de mecenazgo las empresas culturales. Dentro de las empresas culturales solo contemplamos las personas jurídicas, porque las personas físicas se irán por la otra vía, ¿de acuerdo? Las personas jurídicas que tengan ánimo de lucro y que se dediquen a prestar servicios o entregar productos de contenido cultural, artístico o patrimonial. Bueno, la ley hace una definición bastante más completa y exhaustiva, pero básicamente ese es el concepto de empresa cultural. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tienen que ser empresas de La Rioja? Pero para que se grabe. Sí, bueno, la pregunta era si tienen que ser empresas o personas que estén ubicadas en La Rioja. Bueno, lo he dicho al principio, domiciliado, eso se dice respecto de las asociaciones. Respecto, que te lo he dicho muy rápido así, sí, respecto de las personas físicas y las empresas culturales, creo que no hace referencia expresamente al domicilio. Ahora mismo lo miramos. Vale, pero de todas formas también quería preguntar si es el receptor de la donación y el emisor. ¿Los dos tienen que ser...? No. O sea, no. Espera, vamos a ver cómo lo dice expresamente. Las personas físicas residentes y con domicilio fiscal en La Rioja inscritas en el censo de mecenazgo. Eso sí, pero el donante puede estar en otro domicilio. Lo que ocurre es que no tendrá deducción autonómica en el IRPF. Y si es una sociedad, ahí sí que no regulamos nosotros nada para sociedades, ¿vale? Y de las empresas culturales, cuando define empresa cultural, no dice expresamente que tenga el domicilio en La Rioja, las sociedades. Bien, ¿a qué micromecenazgo nos referimos en la Ley de Mecenazgo de La Rioja? Todos seguro que habéis visto plataformas en Internet que hacen campañas de crowdfunding, de micromecenazgo, como queráis llamarlo. Y sabéis que la mayoría de ellas lo que hacen es ofrecer una recompensa a cambio de lo que nosotros entregamos, ¿vale? Yo qué sé, un fin de semana en una casa rural en La Rioja, una visita a una bodega con comida en el restaurante no sé qué. Son recompensas que se ofrecen a cambio, o incluso si alguien colabora en la edición de un libro, pues tantos ejemplares del libro cuando se edite, ¿no?
esas campañas de micromecenazgo que ofrecen una recompensa a cambio, dice la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda que esos ingresos que obtenemos a través de esas campañas forman parte de los ingresos de nuestra actividad económica. Es decir, nosotros cuando hacemos la declaración de la renta ponemos ingresos menos gastos. Pues en los ingresos, además de las ventas que obtenemos por nuestra actividad, pues tendremos que poner también lo que hemos recibido a través de este micromecenazgo. Pero nosotros estamos hablando del micromecenazgo que no ofrece recompensa a cambio, ¿vale? Simplemente un donativo que yo quiero traer un espectáculo al Rioja Forum y necesito financiación para pagarlo como empresa cultural que soy. O quiero editar un libro, que es lo que os he dicho ahora, y no ofrezco a cambio ejemplares del mismo porque no sé cómo va a resultar. Entonces, todas esas cantidades que yo recibo son donaciones, ¿no? Hasta ahora, yo recuerdo que cuando estaba precisamente en la agencia tributaria y me preguntaban ¿y qué pasa con estas donaciones? O el que iniciaba una campaña para sacar dinero para una operación de una enfermedad complicada o para cosas de ese tipo. ¿Qué pasa con este dinero? Y yo decía, pues eso es una donación que tributa en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y se liquida en el Gobierno de La Rioja. No sé si mucha gente lo hacía o no lo hacía, pero esa es la realidad. Bueno, pues con esto lo que estamos haciendo es decir, mira, todas estas donaciones que recibas, si de una persona recibes menos de 1.000 euros, aunque me lo tienes que declarar para que él se pueda deducir en la renta, no te preocupes que no tienes que pagar impuestos sobre donaciones. Y sí que ponemos un límite, 10.000 euros. Estamos hablando de proyectos poco ambiciosos, pero es que para empezar yo creo que puede ser interesante. Y en cuanto a las empresas culturales... Sí, perdona, te acercan el micrófono. Esos 10.000 euros que usted indica es el importe del proyecto que pretende. Y anual. Por año. Anual, porque puedes repartirlo en varios años y cada año tienes un límite de 10.000 euros. Por persona 1.000 y en total 10.000. En cuanto a las empresas culturales, veremos que hay una deducción específica para lo que se aporte a empresas culturales de pequeño tamaño. Bueno, pequeño, hasta 300.000 euros de capital social, que no es tan pequeño en La Rioja. Y bien, ya por otros beneficiarios de mecenazgo, pues tenemos museos, Sistema Riojano de Innovación, de Salud de La Rioja, de Servicios Sociales. Yo creo que hay muchos que ni siquiera había que haberlos puesto, porque como hemos dicho al principio, el Gobierno de La Rioja y todos los organismos de su sector público, pero por si acaso, para que nadie se sintiera excluido. Eso en cuanto a quienes pueden recibir cantidades... disculpa... creía que estabas diciendo algo. En cuanto a quienes pueden recibir donativos que puedan después llevar algún beneficio fiscal. ¿Qué beneficios fiscales hay? Pues hay el denominado crédito fiscal, que ya lo veremos, deducciones en IRPF, en patrimonio, en sucesiones y donaciones, el micromecenazgo, que es de donaciones, reducciones por adquisición a título lucrativo de una empresa cultural y un tipo reducido para determinados bienes en transmisiones patrimoniales. En cuanto al crédito fiscal, solamente se aplica para deducciones que recibe el Gobierno de La Rioja, ¿vale? Y tienen que ser proyectos considerados de interés general o para la concesión de becas.
Yo esto lo hablaba un día con la universidad y la Universidad de La Rioja ya ha iniciado, me parece, últimamente proyectos en los cuales hay alumnos que están becados por empresas riojanas, ¿de acuerdo? Yo creo que, bueno, pues es cambiar la mentalidad y ver que realmente esa es una posibilidad de mecenazgo. Comentaba en el café que yo creo que no siempre el mecenazgo busca una recompensa a través de los beneficios fiscales, sino que muchas veces el reconocimiento social de decir que una empresa ha colaborado en un determinado proyecto también es algo que puede traer beneficios y no solamente el propio beneficios en cuanto a su imagen, ¿no? Y no el propio económico de un beneficio, de un incentivo fiscal. ¿Y en qué consiste este crédito fiscal? Pues consiste en que tú donas una cantidad y el 25% de esa cantidad lo puedes destinar a pagar impuestos, pero solamente los propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esto es algo muy limitado, insisto, todo tiene que ver con las competencias limitadas que tenemos en el ámbito tributario. Los tributos propios pues son el de vertidos, que ya no va a existir, el de impacto visual y el canon de saneamiento, y luego todas las tasas que existen en el Gobierno de La Rioja. Pero no penséis que aquí están incluidos ni transmisiones patrimoniales, ni sucesiones, ni donaciones, porque, insisto, no son tributos propios y nosotros no podemos regular esta forma de incentivo fiscal respecto de impuestos que no son propios nuestros. El micromecenazgo ya os lo he explicado y como os he dicho, sería 1.000 euros el límite son 1.000 euros por donante en un año y 10.000 euros por proyecto en un año. Os veo que intentáis hacer fotografías de esto, pero creo que os van a enviar la presentación, así que no os preocupéis. Sí. Una persona que efectivamente aporte esos 1.000 euros a un proyecto, ¿qué cantidad se puede deducir de esos 1.000 euros? Lo vamos a ver ahora en renta, porque esto es para el que recibe, digamos, para el que recibe el donativo. Pero ahora hay que, y el que recibe el donativo, cuando salga la orden que os he dicho que va a salir a finales de año, va a decir que durante los meses de enero y febrero siguientes al año en el que se ha recibido el donativo, nos lo vais a tener que contar. Claro, para tener la información para que el que ha hecho el donativo se pueda deducir. Ahora vemos la deducción en renta. Aquí está la deducción en renta. Con carácter general es el 15%, con un máximo de deducción, no de base de deducción, de 500 euros anuales, ¿vale? Ten en cuenta también que esta deducción en renta es para esos proyectos de micromecenazgo, pero es en general para cualquier donativo. Y esta deducción en renta puede que se sume a la deducción general que ha hablado Ernesto, que es del 80% para, ¿cómo es? Del 80% para los primeros 150 y el resto, ¿vale? Puede, o sea, si además la entidad que recibe el donativo es de la Ley 49, pues estamos sumando los dos. Pero claro, aquí un máximo de 500 euros. Y luego hay otra deducción en renta que es, en lugar de del 15, es del 20, pero también tiene como máximo 500 de deducción y es para cuando ese donativo sea para empresas culturales. ¿Vale? Como digo, en general
si quien recibe el donativo son entidades de la Ley 49, pues van a hacer un modelo informativo anualmente que lo van a presentar en la agencia tributaria, en el cual van a indicar cuáles son los donativos que han recibido para que esas personas que han hecho el donativo se puedan practicar su deducción, ya sea en renta o en sociedades, ¿vale? Pero como hemos visto que puede haber destinatarios de mecenazgo que no estén en la Ley 49 y, sin embargo, sí que los admite La Rioja y pueden tener deducción autonómica, pues todos esos tendrán que comunicarlo en los meses de enero y febrero siguientes al año en que hayan recibido los donativos a la Consejería de Hacienda de La Rioja para poder tener esa información y que al donante le salgan sus datos fiscales para que le resulte cómodo hacer la declaración, ¿de acuerdo? De hecho, lo primero que se aplicó esta deducción fue para los donativos que se hicieron al Gobierno de La Rioja durante la pandemia para adquirir, durante la pandemia, no sé si seguimos en pandemia o no, durante el peor momento de la pandemia para adquirir material sanitario y como el Gobierno de La Rioja forma parte de las entidades de la Ley 49, pues se hizo, si alguno de vosotros hizo esos donativos, seguro que lo vio reflejado en sus datos fiscales y además de la deducción estatal se pudo aplicar la deducción autonómica. ¿De acuerdo? Sí. Sí, una pregunta. Una asociación que está exenta de hacer de la declaración correspondiente, si recibe unos donativos de una determinada manera, al estar exenta de declaración... Pero exenta del impuesto sobre sociedades, ¿me quieres decir? Claro. Vale. Debe hacer... Claro, no está exenta, pero debería de comunicar a la agencia tributaria que ha recibido unos donativos con una relación de los mismos. El modelo... A ver, si no me equivoco, las de la Ley 49 todas tienen que hacer impuestos sobre sociedades. Eso ya es más tema de Ernesto que mío. Es verdad, perdón. El modelo de donativos hay que presentarlo siempre si se trata de entidades de la Ley 49. Si se trata de entidades que no están en la Ley 49, pero que pueden ser beneficiarias según la ley autonómica, pues tendrán que estar, por un lado, en nuestro censo y comunicarlo al Gobierno de La Rioja. Las que están en la Ley 49 harán el modelo de donativos y hay una casilla en el modelo de donativos, deducción autonómica, y se pondrá sí. Porque hay muchas comunidades autónomas que tienen deducción autonómica al mecenazgo, ¿vale? Sí. ¿Empresas culturales? Sí. ¿Qué criterios objetivos definen una empresa cultural? Lo tienes en la propia ley de mecenazgo, el artículo 2, apartado 2. Dice, son personas jurídicas que en nombre propio, con actividad definida y con ánimo de lucro, se dedican a crear, editar, producir, reproducir, documentar, promocionar, difundir, comercializar o conservar servicios o productos de contenido cultural, artístico y patrimonial. Solo se considerará que forman parte de esta categoría las siguientes actividades. Y aquí te dice cinematografía, artes audiovisuales, arte multimedia, artes escénicas, música, danza, teatro, circo, artes plásticas o bellas artes, fotografía, diseño, libro, lectura, investigación, documentación. Es que tienes mira el artículo 2.2 y ahí lo tienes. ¿Vale? Pero es importante que solamente se reconocen personas jurídicas. ¿Vale? Bueno, y básicamente eso es, es el resumen. Es una ley muy cortita. Y tampoco yo estoy abierta a todas las preguntas que me hagáis. De todos modos, sí que os puedo decir algunas pinceladas de la gestión. Todo esto lo estamos montando. Es que no habíamos tenido nunca una ley de mecenazgo en La Rioja. La estamos poniendo
lo importante de esta ley es que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, cosa que en estos tiempos es no es fácil de conseguir, y la estamos poniendo en marcha un poco, o sea, a lo mejor con más lentitud de la que debiera, pero bueno, pues estamos intentando llevarla a cabo sin aumentar demasiado el gasto público. No tenemos personal dedicado exclusivamente a ella y bueno, pues la verdad es que nos está costando un poquito. Se podrán aprobar cada año determinadas actividades que sean prioritarias de mecenazgo y estas tendrán una deducción incrementada, lo mismo que ocurre en el Estado. Se ha formado un consejo de mecenazgo que ya lo hemos constituido hace poco, en el cual que sepáis que Ernesto forma parte de él. También está previsto que cada año se convoquen premios a personas que colaboren especialmente en este campo. Como os he dicho, estamos a punto de aprobar el censo para que podáis inscribir ahí a todas las personas y entidades que puedan ser beneficiarias de mecenazgo y que no estén en ningún otro sitio inscritas, y además a través de él nos podáis comunicar los donativos que se han recibido, que eso será lo que realmente se podrá utilizar para luego hacer la declaración de la renta y el impuesto sobre sociedades. Y bueno, esto ya forma parte de otra consejería y yo no participo en ello. Se tiene que constituir también el Registro General de Patrimonio Cultural e Histórico-Artístico de La Rioja, pero creo que están en ello también. Y os digo una dirección de correo electrónico, es fácil memorizarla, a través de la cual nos podéis hacer todas las consultas que consideréis. Sí. En el censo, una pregunta, ¿solo se pueden inscribir entidades, empresas o también van a inscribir proyectos? Se inscribe, lo normal es que se inscriba la entidad con su proyecto. ¿Y puede haber varios proyectos en una misma entidad? Efectivamente, sí. ¿Y cuándo estará más o menos? Te digo, a ver, la orden ya está, yo creo que ha pasado todos los informes y ahora tiene que ir, enseguida tiene que publicarse en el BOR, no le falta mucho. Por allí. Ese censo que comentabas, ¿se puede convertir en una plataforma de comunicación entre el...? Lo hablaba en el café. Vale. Me gustaría que se convirtiera, si no se convierte el censo, que al menos pudiéramos hacer una página web en la cual hubiera, pues eso, el encuentro entre mecenas y actividades susceptibles de mecenazgo. Para mí sería una de los principales objetivos de esta ley, porque comentaba que bueno, le estamos dando publicidad a esta dirección de correo electrónico y desde que hemos iniciado la campaña publicitaria, pues una de las primeras consultas que nos llegó es un despacho de arquitectos que decía: yo quiero colaborar en un proyecto cultural, quiero que me digáis cómo. Y yo le decía: yo puedo decirte los incentivos fiscales que tienes colaborando con el proyecto cultural, pero tú tienes que buscarlo. Pues lo ideal sería que tuviéramos un punto de encuentro, efectivamente. No tomo nota, pero lo tengo previsto. Si me pasas el contacto del despacho, yo... Vale.
Vale. Se ha hecho el silencio. La verdad es que son demasiadas cosas para... como digo, en esta dirección estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, sí que he hablado de los incentivos fiscales y en la renta ya me he parado y no os he contado el resto. Y los tenía enumerados y luego no os los he dicho. En cuanto a la deducción del impuesto sobre el patrimonio, es una deducción un tanto extraña. Que me diga Ernesto si había visto alguna deducción parecida, porque es como una deducción a futuro, ¿no? Lo que viene a decir, tú estás declarando en impuesto sobre patrimonio que tienes un determinado dinero en tu cuenta o un determinado bien en tu cuenta, pero tú tienes previsto que en el año siguiente o en los 2 años siguientes vas a constituir una fundación persiguiendo un determinado fin de interés general, un fin cultural, el que consideres. Entonces, te permite aplicarte la deducción en el impuesto sobre patrimonio por eso que vas a hacer a futuro. Si luego finalmente no lo haces, tendrás que regularizar, pero en principio tú te puedes practicar la deducción en el impuesto sobre el patrimonio. Claro, siempre que hagas impuesto sobre el patrimonio. En el impuesto sobre sucesiones es algo parecido. Tú recibes una herencia y resulta que tú sabes que esa persona que te ha dejado esa herencia era un apasionado de un determinado tema y dices, pues mira, con este dinero yo lo que voy a hacer es una fundación precisamente para hacer un museo en el cual recoja todas las obras que esta persona que me ha hecho la donación ha ido acumulando. ¿Vale? Pues te permiten aplicarte una deducción en el impuesto sobre sucesiones de esa herencia que luego tú vas a dedicar a una fundación o ampliar una fundación que ya existiera con anterioridad por este motivo. Y en el impuesto sobre sucesiones también, sucesiones y donaciones, ya existe una reducción cuando tú adquieres a título lucrativo, ya sea porque te donan una empresa o porque heredas una empresa, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Pues si esa empresa es una empresa cultural, la reducción, una empresa cultural de las definidas en la ley como culturales, ¿de acuerdo? Pues la reducción se mejora. Y finalmente también existe un tipo reducido para la adquisición de obras de arte. Un tipo reducido en transmisiones patrimoniales, es decir, cuando no están sujetas a IVA, que no había completado los beneficios fiscales. Sí, Sí. simplemente una cuestión. Muchas veces actuamos en las asociaciones culturales o asociaciones vecinales sin un conocimiento de todas estas cosas que se han aclarado hoy. Entonces, yo ahora, entre comillas, me veo colgado, porque creo que estamos haciendo las cosas relativamente bien y dentro de un marco asociativo, sin ninguna pretensión y sin ningún ánimo de lucro, pero me doy cuenta que operativamente hay ciertas cosas que se nos escapan por desconocimiento y que realmente no las estamos haciendo bien. Para mí ha sido muy, muy enriquecedor esta jornada, ¿no? Y ahora el planteamiento es, con los conocimientos que hay, el adaptarnos completamente a la situación que tenemos, que lo vamos a tener que repensar y a tener que
revisar todas las acciones que hacemos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, lo habíamos hablado precisamente cuando se planteó esta jornada, habíamos dicho realmente es muy necesaria porque efectivamente hay sobre todo mucho desconocimiento y también falta de infraestructura, porque es que muchas veces, pues lo que estamos diciendo, el impuesto sobre sociedades, pues es que hacer una declaración del impuesto sobre sociedades no es sencilla. Hombre, ya nos cuesta de hacer la del IRPF, con que me imagino que es de las sociedades de la marinera. Pues eso, entonces yo entiendo que las cosas no se hacen con ánimo de mala fe, sino por total desconocimiento, pero realmente muchas veces hay que cambiar esa forma de trabajar. No, hay que hilar mucho más fino de lo que estamos hilando, ¿no? Porque en un momento dado puede haber una revisión o alguna cuestión y nos afecta, lógicamente. Somos gente voluntaria que trabajamos de una determinada manera y que en muchos momentos, pues a lo mejor tenemos que responder de una manera, con una responsabilidad que ni tan siquiera hubiéramos pensado. Gracias. Efectivamente. ¿Cómo vamos de tiempo? Es que yo estoy fatal de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Como veáis, no sé ni qué hora es. Vale, pues sí, me tengo que... La 1:15. Vale, pues si os parece, cerramos la jornada. Como ha dicho la directora, a través nuestro, nosotros vamos a colgar esta jornada en la web en los próximos días y a través nuestro, a todos los inscritos, recibiréis toda la documentación que nos vayan pasando. Y nada, agradeceros el estar aquí y el año que viene convocaremos más jornadas de gestión cultural. Venga, muchas gracias.